Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, mis amigos, les traigo una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Algo que muchos de ustedes han estado esperando, rumoreando y soñando, y es que prepárense porque vamos a hablar de una confesión que podría cambiarlo todo en el mundo del espectáculo turco. Sí, estoy hablando de la guapísima, la talentosísima, la increíble Hande Erçel. Y es que, tal como lo revela el título que vieron, parece que el amor entre ella y Kerem Bürsin aún no ha dicho su última palabra. Una confesión que te dejará sin aliento, así que quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, ya saben, si aún no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles las noticias más jugosas. Bueno, mis seguidores. Todos sabemos la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos lugares. Eran la pareja de moda. Sus fotos juntos, sus interacciones, esa chispa que saltaba de la pantalla, era innegable. El fandom los adoraba y nosotros como espectadores estábamos completamente enganchados a su historia de amor, tanto en la ficción como, creíamos, en la vida real. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, y su separación, cuando finalmente llegó, fue un golpe duro para muchos de nosotros. Parecía el fin de un cuento de hadas. Pero aquí viene lo interesante, y es donde entra esa confesión que les prometí. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública y a veces, de las verdades ocultas, han estado ardiendo últimamente con nuevos rumores y filtraciones sobre Hande Erçel. Y no son rumores cualquiera, mis amigos. Son rumores que apuntan a que a pesar de todo el tiempo transcurrido, a pesar de las nuevas relaciones que se le han atribuido a ambos, e incluso a pesar de las declaraciones que parecían cerrar capítulo, Hande podría estar guardando sentimientos muy profundos por su ex. Sí, lo están escuchando bien. Parece que el corazón de Hande Erçel todavía palpita fuerte por Kerem Bürsin. Vamos a desglosar un poco esto, ¿de dónde sale esta información? Se dice que a través de algunas entrevistas recientes, o quizás más bien por comentarios velados, actitudes o incluso por acciones interpretadas por sus seguidores más atentos, Hande habría dado pistas de que su relación con Kerem no fue algo que haya olvidado fácilmente. ¿Hablamos de momentos en los que, al ser preguntada sobre él, sus respuestas han sido diferentes? Quizás más nostálgicas, quizás con un tinte de melancolía que muchos han interpretado como que aún hay un hilo conductor que los une. Y no me refiero solo a la amistad, mis queridos observadores de la vida de las estrellas. Me refiero a algo más. Imaginen la escena. Un evento, una entrevista. Los periodistas, siempre ávidos de titulares, le preguntan a Hande sobre su vida personal, sobre su pasado, y de repente el nombre de Kerem Bürsin surge en la conversación. Y ahí es donde sucede la magia, o el drama, según se mire. Se habla de que Hande, con una mirada quizás un poco perdida, o con una sonrisa que no llega a los ojos, habría confesado algo así como que ciertas personas dejan una marca imborrable. O frases del tipo: hay amores que se quedan contigo, que te enseñan mucho y que, aunque el tiempo pase, sigues llevando en tu corazón. Estas son las pequeñas migas de pan que han alimentado la especulación y ahora, parecen confirmarse con una fuerza inusitada. Los fans más acérrimos de la pareja, los famosos almohadilla Kerem Hande, prepárense porque este es su momento. Ellos han sido los que desde el primer día, nunca dejaron de creer en la fuerza de su amor. Han estado analizando cada publicación, cada like, cada mención. Y parece que sus intuiciones, esas que a menudo son tachadas de fantasías, ahora cobran un nuevo sentido. La comunidad online se ha inundado de teorías, de compilaciones de momentos significativos entre Hande y Kerem, y de análisis de sus recientes declaraciones. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión, si es que así la podemos llamar? No estamos hablando de una reconciliación inmediata, claro está. El mundo del espectáculo es complejo y las dinámicas entre celebridades cambian constantemente. Sin embargo, lo que sí revela es que la conexión entre Hande y Kerem trascendió la pantalla y aparentemente también las rupturas. Es la confirmación de que lo que vivimos en Love is in the Air no era solo una actuación, sino que hubo algo real, algo profundo, que dejó una huella imborrable en ambos, pero especialmente en Hande según estas nuevas informaciones.
Hay quienes especulan que quizás esta confesión surge de un momento de introspección de Ande. Quizás al ver el éxito continuo de Kerem, o al ser preguntada en entrevistas sobre la que fue su relación más mediática, ha revivido sentimientos. O quizás simplemente es una constatación honesta de que hay amores que marcan de una manera especial, y que no es necesario estar juntos para seguir sintiendo ese cariño o esa admiración. No es un te amo en el sentido romántico y posesivo, sino más bien un te amo en el sentido de apreciar y valorar profundamente a alguien que fue parte importante de tu vida. Y hablando de Kerem, ¿cómo reaccionará él a esto? Si es que llega a tener conocimiento de estas declaraciones o de la interpretación que se le está dando. Hasta ahora ambos han mantenido una postura bastante reservada sobre su vida privada tras su separación. Y es loable, en cierto modo. Pero esta confesión de Ande abre la puerta a un sinfín de posibilidades. ¿Podría esto reavivar la llama? ¿Podría ser un punto de inflexión para que ambos se sinceren completamente? Piénsenlo, ellos fueron una de las parejas más queridas por el público. Su química era eléctrica, su conexión palpable. La serie fue un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la autenticidad que transmitían como pareja. Perder eso fue un golpe para los fans. Y ahora, tener esta pequeña, pero poderosa, luz de esperanza, es algo que muchos estaban esperando. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo personal y lo público es muy delgada. Las entrevistas, las fotografías, los rumores, todo se magnifica y se interpreta de mil maneras. Sin embargo, cuando una figura pública tan relevante como Ande Erçel hace una declaración que, aunque pueda ser sutil, deja entrever sentimientos profundos, es natural que genere un gran revuelo. Así que, mis amigos, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Es este el inicio de un nuevo capítulo para Kerem y Ande? ¿O es simplemente una hermosa reflexión sobre un amor que fue y que, a pesar de todo, sigue teniendo un lugar especial en el corazón de Ande? Lo que sí es seguro es que esta noticia nos da mucho de qué hablar. Nos invita a recordar los momentos que vivimos junto a ellos en la pantalla, la alegría que nos brindaron, y esa química que parecía destinada a durar para siempre. Esta confesión, si la analizamos con calma, no es solo sobre amor romántico. Es también sobre el legado que una relación puede dejar. Es sobre cómo las personas que pasan por nuestra vida nos transforman, nos enseñan y nos marcan de formas que a veces ni nosotros mismos comprendemos del todo. Ande Erçel, con su belleza y su talento, ha demostrado una vez más su honestidad emocional, al abrirse de esta manera. Y eso, amigos, es algo que siempre debemos valorar. En resumen, mis queridos seguidores, lo que hemos visto es una ventana abierta a los sentimientos de Ande Erçel. Una ventana que nos muestra que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay una persona con emociones reales, con recuerdos y con un corazón que, al parecer, todavía guarda un cariño especial por Kerem Bürsin. Una confesión que sin duda ha prendido la chispa de la esperanza y la especulación en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí, mis amigos, llegamos al final de este vídeo que espero les haya mantenido al borde del asiento. Hemos explorado juntos esta revelación que sin duda, da mucho que pensar. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, de verdad. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, por la que buscamos las noticias más impactantes y se las traemos de la manera más cercana posible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta confesión de Ande Erçel? ¿Creen que haya una posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es simplemente un bonito recuerdo de un amor pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajito, cuéntenme todo lo que piensan. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden dejarme ese gran me gusta que tanto nos ayuda. Un simple clic para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Ande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, porque cada día somos más los que compartimos la pasión por este fascinante mundo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Chao, chao.